¿Qué ha habido, banda? Bienvenidos a un episodio más de su podcast favorito, Aire, un lugar sin etiquetas, sin filtros y sin censura. Hoy tenemos a un invitado muy especial, Ricardo Córdoba. ¿Cómo está? Bienvenido al podcast. Mucho gusto. ¿Cómo estás? Ahí, muy bien, la verdad, para empezar, gracias por haber aceptado la invitación a este espacio. La verdad, creo que se volvió un espacio bien bonito para hablar de política, porque como hablábamos detrás de cámaras, ¿verdad? Los jóvenes aún estamos muy desinformados en el tema político. Para las personas que no lo conocen, Ricardo Córdoba es candidato a la alcaldía de Villanueva, periodo 2024-2028. Y para empezar a conocerlo un poquito más, don Ricardo, ¿me puede contar un poco sobre su experiencia laboral y académica? Claro, si quieren empezamos por la académica. Ok, perfecto. En lo académico soy abogado y notario, Uh-huh. con una maestría en gestión pública. Okay. Justamente, para que entiendan un poco, gestión pública tiene que ver con lo que es la administración del Estado, Uh-huh. ¿verdad? Y también saqué los estudios de Derecho Constitucional en la Universidad de San Carlos, de doctorado. Uh-huh. Así que tengo una experiencia académica. Aparte de eso, he sacado algunos posgrados también, ¿verdad? Como 7 u 8 posgrados. Okay. Y en su momento también fui capacitado por el gobierno de Estados Unidos en Puerto Rico con lo que es seguridad ciudadana. Okay. Pues tuve la oportunidad de ir a recibir un curso ahí para ver cómo es que Estados Unidos ha implementado ese aspecto de seguridad ciudadana dentro de los Estados Unidos. Okay. Puerto Rico es un estado asociado, Uh-huh. por lo que es parte de Estados Unidos. Así Sí. que ahí nos enseñaron cómo se aplicaba. Y justamente eso me lleva al segundo punto, que es Okay. mi punto laboral. Ajá. En el punto laboral, déjenme contarles que obviamente ejerzo la profesión de abogado, Uh-huh. pero también estuve del 2012 al 2020 como secretario municipal de Villanueva. Como secretario municipal aprendí cómo se hace el teje y maneje de la municipalidad. Es decir, yo tengo ya la experiencia de saber cómo funciona la municipalidad. Para contarte, Ajá. la municipalidad, cuando uno entra, uno realmente no entiende qué está pasando, porque cuando uno viene de la iniciativa privada, como dije, yo tengo mi oficina jurídica, cuando uno entra en la iniciativa privada, uno cree que es exactamente lo mismo. Sí. ¿Verdad? Entonces yo por ahí he escuchado a algunos candidatos que dicen sí, yo porque creé empresas y pues, no es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. O sea, para empezar hay una ley de compras Ajá. que hay que cumplir. Uh-huh. Y entonces ahí empiezan a haber procesos que se vuelven un poco tediosos, pero que es la ley. Y que si uno no los cumple, entonces uno comete una serie de delitos. Sí. Así que en ese aspecto, por ejemplo, yo estoy preparado para entender cómo funciona la municipalidad y me ahorro los 2 años de derecho de piso. Sí, sí. ¿Verdad? Es como toda la vida. Ajá. Cuando uno tiene un trabajo nuevo, uno no llega sabiendo. Sí. Uno tiene ahí que acomodarse y empieza a preguntar cómo funciona y después pues ya agarra el ritmo. Uh-huh. En la municipalidad aproximadamente es entre 1 año y medio y 2 años para que uno pueda entender qué está pasando ¿Cómo funciona? y cómo funciona. Uh-huh. Entonces, yo tengo esa capacidad y tengo esa experiencia al mismo tiempo por ese tiempo que estuve. Aparte de eso, soy catedrático universitario, doy clases de maestría de Derecho Constitucional, de Derechos Humanos, de Convencionalidad, que son temas muy a la vanguardia, Sí. que no los voy a aburrir con eso porque Sí, sí, sí. no vengo a darles clases. Sí, exacto. Pero sí, soy catedrático universitario. Okay. Así que Sí, no, la verdad me llama la atención, estaba viendo algunos videos de usted en redes sociales y en uno decía que tenía 8 años de haber trabajado en la municipalidad, sí. pero me surgió una duda y era la de en qué momento o qué fue lo que despertó la gana de querer ser alcalde en usted. El servicio a la gente. El servicio a la gente. Claro, uno siempre tiene ese aspecto de querer ayudar. De hecho, yo desde joven tenía esas ganas de ayudar. Justamente ahora para el Día de la Madre estaba contando, Okay. y voy a hacer un paréntesis. Adelante. Cuando yo tenía como unos 15 años, Uh-huh. mi mamá tenía un voluntariado de mujeres que iban a la prisión juvenil. Okay. Entonces mi mamá, en su afán de educar,
me decía, mira, tenés que venir a ver lo que es cometer delitos y los que cómo se están en paga. la cárcel. Eran patojos de mi edad que por algún delito estaban ahí. Entonces yo empecé a ir a la cárcel, conocí a muchos de ellos. Desgraciadamente muchos de ellos ya fallecieron porque precisamente por la forma de vida, pues a muchos los mataron o otros cayeron en drogas. Y era lamentable porque eran jóvenes de mi edad, en ese entonces jóvenes. Sí. Creo que ustedes no habían nacido, pero en ese entonces jóvenes. Y el asunto es que cuando yo veo a estos jóvenes de mi edad y empiezo a hablar con ellos, me doy cuenta de una cosa, es una realidad que no todos ven en muchas oportunidades. Y esa realidad es esa falta de oportunidad. Sí. Esa falta de oportunidad por una familia desintegrada, porque la madre tiene que salir a trabajar y no tiene con quién dejar a los hijos. Esa falta de oportunidad por estudio. Le cuento, hace unos años, en 2020, yo fui parte del servicio cívico del proyecto de la municipalidad y ahí nos juntaron a un montón de jóvenes, de entre 20 y 24 años a prestar el servicio cívico, pero también esa fue una ventana de oportunidad para muchos jóvenes, en los cuales yo conocí a una persona muy querida que siempre me lo voy a dar en el corazón porque era una persona buena, pero sus circunstancias no le habían ayudado. Este muchacho estaba metido en cosas turbias, ¿va? Y por cuestiones de la vida lo terminaron matando. Sí. Y recibir esa noticia de que alguien que uno considera buena persona falleció es bien impactante y creo que lo mismo le sucedió a usted en ese entonces. No, el asunto era que era gente de mi edad, gente que empecé a conocer porque íbamos todas las semanas, gente que después empezaba a llamarnos, en esto no había celulares, pero que llamaban a la casa, nos llamaban en la madrugada, yo salía con mi mamá o con mi papá a buscarlos a los hospitales, los íbamos a buscar incluso en la cárcel. Pero era falta de oportunidad. Sí. Y falta de oportunidad porque el Estado en su momento y obviamente las municipalidades nunca tomaron en consideración que el recurso más importante que tenemos es la gente. Y cuando nosotros entendemos que todos somos personas y todos somos iguales, nosotros tenemos que buscar darles esa oportunidad a todos. Entonces, esa es la proyección social que nace en mí y por lo cual, pues, ese deseo de ayuda es lo que me impulsó a hacer política. Ok. También me llama la atención su plan de gobierno, cómo va enfocado, qué planes tiene para Villanueva usted. De hecho, justamente el primer plan que tengo, el primer eje que tengo, se llama Vida Digna. Como les comenté, yo como catedrático universitario, cuando enseño el curso de derechos humanos va mucho más allá de defienden a los delincuentes, porque ese es el problema. La gente piensa que derechos humanos defiende al delincuente. Ya está muy estigmatizado. Sí, ese es el estigma. Pero cuando uno entiende que derechos humanos no es la defensa del delincuente, sino que es la defensa de los derechos de todos los ciudadanos, y empieza a ver ciertas aristas, uno se da cuenta que falta mucho por hacer para llegar efectivamente a tener esos derechos humanos, sobre todo lo que se relaciona con la vida digna. Exacto. Cuando hablamos de vida digna, para que ustedes sepan, vida digna es trabajo, un trabajo seguro, un trabajo... El trabajo dignifica. El trabajo dignifica. Y entonces pasa al tema ese de... Y ahora me da risa porque veo un montón de partidos que están llegando y regalando bolsa como si fueran muertos de hambre. Sí, es cierto. Y entonces me cae mal porque por un lado eso no dignifica a la gente. No, definitivamente no. Pero por otro lado entiendo que pues la necesidad es mucha, entonces ni modo, hay que aceptar lo que les están regalando. Pero yo no creo que ninguna persona que esté recibiendo bolsa quiere que sus hijos reciban bolsa. No, definitivamente. Eso se llama dignidad. Sí. Y entonces está enfocado en la dignidad es en encontrar esas fuentes de inversión que traigan trabajo al municipio. Que podamos tener a gente que pueda trabajar y gente que pueda crear trabajo. Sí. Porque hay muchas gentes que son emprendedoras y que pueden poner un negocio. Ahora, ¿cuál es el problema hoy en día? Cuando alguien quiere poner un negocio, automáticamente... Crimen organizado. El crimen organizado. El crimen organizado llega, el crimen organizado entra, y cuando eso sucede, nos olvidamos. Sí. ¿Por qué? Porque entonces ya queremos cerrar el negocio. Por ahí me estaban contando de un negocio que pusieron aquí en la zona 1 y ahora no pueden cerrarlo porque entonces es peor, porque entonces el tema de la extorsión sobrepasa al tema laboral y no podemos vivir así. Sí, no, definitivamente no. O sea, definitivamente hoy
hay que tener una política de seguridad y entonces viene mi segundo eje, que es el eje de seguridad. Seguridad pasa por dos ejes y probablemente, tal vez solo conmigo lo escuchen, porque en los dos ejes, el primer eje es la prevención del delito. ¿Por qué prevención del delito? Porque es mejor prevenir que lamentar. Exacto. Y en la prevención del delito, lo que hablábamos hace un momento, de los patojos que no han tenido oportunidad, como municipalidad les tenemos que generar esas oportunidades a través de cursos, a través de estudios, ¿verdad? Sí. Y obviamente después a través de trabajo. Recuperación de espacios verdes, recuperación de los barrios, ¿verdad? Crear barrios de verdad, donde uno se pueda sentir a gusto. Cuando uno va a Cayalá, yo creo que todos hemos ido a Cayalá. ¿Por qué nos gusta ir a Cayalá? Porque es bien tranquilo, la verdad, uno tiene la plena confianza de que no lo van a asaltar a uno, ¿verdad? Porque es bonito, porque uno mira y uno dice qué bonito es aquí, Sí. no parece Guatemala, o sea, Sí, todos es decimos. cierto. Es más, hasta los salvadoreños vienen los fines de semana a ver Cayalá. Pero les cuento algo, podemos tener barrios así, mi hermano. Sí. Es factible porque la colectividad lo quiere. Ahora, yo he estado caminando en las comunidades y yo sé que las comunidades pueden tener barrios de verdad. Todo es un poco de interés de la municipalidad en darles esa oportunidad, con drenajes, con calles, remozamiento. La misma comunidad me dicen, mire, si a nosotros aquí nos trae algo la MUNI, nosotros ponemos el resto. Sí. O sea, podemos hacer esos proyectos, municipalidad, pueblo. Sí, exacto. Y se puede hacer. Sí. Entonces, ese es el eje de la prevención del delito. Cuando prevenimos el delito, estamos evitándonos un montón de consecuencias posteriores. Sí, no, y siento que también el de parte del delito parte, como decíamos, de la desintegración familiar, porque en Villanueva un problema que es real es el de las madres solteras, ¿va? ¿Cuántas madres adolescentes y solteras hay en la comunidad? Y una vez escuché la frase, ¿va? De educa al niño para no castigar al adulto. Muchos niños se pierden en las maras porque no encuentran esa comprensión en su casa, ¿va? Pero no sé cómo piensa usted prevenir eso, que... Bueno, justamente es con el tema de las escuelas municipales, que estaba comentando en ese momento. Por eso es que todos mis ejes se van entrelazando. Sí, son engranajes. Sí, que son tiene engranajes, que al final para... es una política pública única con varios ejes que se engranan. ¿Cómo pretendo yo que los niños salgan de la calle? Bueno, primero les voy a poner escuelas de inglés. Entonces, para los que estudian en las mañanas, en las tardes tienen la opción de estudiar inglés. Para los que estudian en las tardes, pues pueden ir en la mañana. No solo inglés, ojo, les cuento. Yo he estado hablando con empresarios, porque ese es otro eje, con empresarios, sobre todo de call centers, que quieren venir al municipio. Pero hay un problema, y no solo pasa por el inglés, pasa porque los call centers, y desgraciadamente nos acaba de pasar que un call center grande se tuvo que ir del país por la falta de personal que no está capacitado en hablar portugués, justo italiano, un amigo francés. gana muy bien por lo mismo, porque él se fue de misión a Brasil y ahí aprendió el portugués re bien, y hoy aquí en Guatemala le ayuda bastante porque él me dice, mira, esos son idiomas que no muchas personas hablan y te lo remuneran muy bien, dice. Claro, entonces mi punto es, voy a poner ese tipo de cursos, porque entonces empezamos a fomentar en la juventud ir a estudiar sabiendo que van a conseguir un trabajo. Y obviamente mi función como alcalde es facilitar a todas esas empresas que vengan y que le den trabajo a los villanovanos. Ojo, a los villanovanos, yo no vengo a trabajar por Petapa, yo no vengo a trabajar por Amatitlán, yo no vengo a trabajar por Misco, yo vengo a trabajar por Villanueva. Entonces, las condiciones que yo les voy a generar son para que ellos le den trabajo a los villanovanos, pero para eso yo los tengo que capacitar. Sí, definitivamente. Entonces, en esa capacitación de idiomas, pues yo ya reduzco bastante el tema de permitir que los patojos estén afuera, ¿verdad? En la calle haciendo, no sé, no sé si son cosas malas o muchas veces por diversión. Yo, cuando era más patojo, pues tenía un grupo de amigos y siempre había malas influencias, no al calibre de ahora. Exacto. ¿Verdad? Pero siempre había angeos que se querían ir a tomar, que fumaban. Obviamente yo fui de los que me alejé de ellos, gracias a Dios, y por eso es de que yo entré a la universidad, saqué mi carrera en el tiempo estipulado, fue más o menos 7 años con todos los privados.
y posteriormente pues ya seguí con las maestrías. Sí, no, y justo lo que dice ahorita me hace mucho sentido porque dicen que el contexto de un niño lo afecta grandemente en su desarrollo, ¿va? Que no es lo mismo que un niño salga al parque a jugar a que en ese mismo parque hayan personas drogándose, ¿va? Está más como propenso a que el niño le dé curiosidad hacer esas cosas, ¿va? ¿Cómo piensa usted cambiar esa imagen de zona roja en Villanueva? Ok, entonces, como estamos hablando del tema de seguridad, Sí, sí, sí. el primer eje es prevención del delito. Ajá. Y a contra de eso, vienen las escuelas de fútbol, les hago un paréntesis, yo Sí, el sábado tuve una actividad en San José, donde vine con jugadores del grupo del Pescado Ruiz, que anteriormente habían sido entrenadores en las escuelas municipales. Los traigo de regreso, y hicimos un acuerdo con ellos que yo los traigo de regreso porque fomento el deporte en los niños. Y obviamente también voy a implementar básquetbol, tenis, voleibol. Voy a ampliar los deportes porque Sí. hay patojos muy buenos. Entonces, Incluso actualmente eso fue muy nuevo, las clases de boxeo que se implementaron en la claro, municipalidad. Tuve la oportunidad de hablar con Billy, el maestro, ¿verdad? Y sí es un deporte que yo me di cuenta que le llama la atención a los jóvenes. sí, no, Y y ayuda a de hecho desarrollar. les cuento por qué sé que se puede hacer y por qué, porque fue en el periodo que yo fui secretario donde se implementaron estas escuelas. Oh, ya, ya, ya. Entonces sé cómo hacerlo. Desgraciadamente muchas de esas escuelas se quitaron en este periodo, pero bueno, yo vengo a trabajar nuevamente con ellos. Sí, sí. A la pregunta de cómo entrar a quitar la zona roja, Ujú. por lo menos vamos a disminuir la violencia, porque entonces pasamos al segundo eje. Sí, sí. El segundo eje consiste en la persecución del delito. Para persecución del delito, que viene una zona gris porque también nos sirve para la prevención. Tenemos las cámaras de seguridad que funcionen realmente, que enfoquen realmente Sí. para todo el municipio. Se puede hacer a través de la ayuda internacional y para eso ya se está hablando con algunos países cooperantes. Yo he logrado platicar con algunos de ellos para que nos faciliten ese apoyo porque es muy caro. Sí. Entonces, les decía al principio, yo sé cómo se hace, cómo se hace a través de la gestión con otros entes, ya sea públicos o privados o entidades internacionales. Así que yo estoy hablando ya para el tema de la aportación de cámaras, del centro de monitoreo. Habíamos dejado entre el periodo que yo estuve, de 2012 a 2020, un centro de monitoreo que entiendo yo que se desmanteló. Sí. Sí, así que recuperamos el centro de monitoreo, vuelvo nuevamente con el Ministerio de Gobernación y con el Ejército a hacer un convenio interinstitucional para que los policías municipales puedan ir con los policías de la Nacional Civil y el Ejército en las motos haciendo los rondos, pero hasta ahí es algo que ya teníamos implementado. Hoy, a través del Partido Unionista, que es el partido al que yo pertenezco, he hablado con Sebastián Ciero y Sebastián Ciero, él ya implementó en Santa Catarina Pinula el eje del botón de pánico. Y me dijo, mira, sí, lo vamos a implementar en Villanueva también, yo te lo doy. Le dije, mira, muchas gracias, porque eso sí, Villanueva es lo que más quiere. Sí. El botón de pánico es una aplicación en el teléfono, ¿sí? Donde todos tenemos teléfono hoy en día, Sí. donde nosotros podemos denunciar los hechos delictivos. Sí. Eso conlleva que desde la municipalidad vamos a mandar drones para que empiecen a perseguir al delincuente junto con las fuerzas de seguridad. La idea es hacer un círculo que vaya cerrando, pero podemos agarrar. Pero, usualmente, y yo creo que todos estamos claros en esto, cuando existe un delito, usualmente los jueces sueltan a los delincuentes por falta de pruebas. Por falta de ¿Sí? Falta de pruebas. Pero, ¿por qué se da esto? Porque las víctimas usualmente no tienen el dinero para pagar un abogado. Entonces, como no hay un abogado que esté atrás, que esté presionando el caso, entonces, pues simplemente si no hay una prueba, pues ahí lo dejan y para el sistema judicial es más fácil sacar porque hay una estructuración y no hay que entender. Así que en la municipalidad vamos a tener un cuerpo de abogados. Yo como soy abogado, como ya estoy ahí, sé que se puede. Y como es una ayuda al vecino, podemos implementar ese programa de los querellantes adhesivos. ¿Qué son los querellantes adhesivos? Es el grupo de abogados que va a ayudar a la víctima. Se querella junto con la víctima y persigue al delincuente hasta las últimas consecuencias. Primera instancia, apelación, casación, amparo, los recursos que sean necesarios para que el delincuente no salga nuevamente a la calle, para que realmente tengan las condenas que se merecen. Eso me va a ayudar
a disminuirlo. Yo no sé si voy a poder quitar la zona roja, Sí, no, pero al menos la puedo disminuir. no, sí, la verdad sí me parece interesante lo que menciona porque en Antigua hace unos días se han viralizado muchos videos de cómo están implementando la tecnología en situaciones como esa, las del botones de pánico. Aquí en Villanueva hay lugares donde realmente sí un botón de pánico le salvaría la vida a uno, ¿va? Porque realmente es algo necesario. Pero también me llama la atención, ¿cuál es su postura en el transporte público en Villanueva? Con el transporte público, y para que todos ustedes sepan, eh, las rutas del transporte fueron concesionadas por la municipalidad hace muchos años, hace más de 40 años. Sí. ¿Sí? Hay una asociación que se llama Cotrubin. Cotrubin tiene a su cargo esas rutas. Yo entiendo que para pandemia le subieron el valor al pasaje Y no le han bajado. y ya no le bajaron. Entonces, obviamente, de las primeras tareas que yo tengo es sentarme con Cotrubin a dialogar para conseguir que se baje ese valor del pasaje. Sí. Por ahí estaba viendo yo unas políticas que decían, vamos a comprar buses, eso es imposible, o sea, cada bus vale $250,000. Sí. Nos pasaríamos comprando los buses todo el tiempo y no haríamos nada con el servicio. Y a la final, si no se mejora la infraestructura o cómo funciona el servicio, no vamos a hacer nada. Y a eso voy. En mi gobierno municipal vamos a utilizar el mismo lema que Brasil, orden y progreso. Vamos a ordenar. Porque resulta que hoy parte del tráfico que se genera, no todo, pero sí parte del tráfico, es porque los buses no tienen una parada establecida ni tienen un horario establecido. Sí. Entonces, ¿qué sucede? La persona sale de su casa y quiere que el bus le pare en la puerta. Sí. O llega a la esquina y quiere que el bus le pare en la esquina. Sí. Yo creo que urge No, sí es cierto. crear paradas con un horario establecido y acostumbrar a los vianovanos a que tenemos un horario establecido también y contribuir tiene que colaborar con eso. Sí. Claro, para mí el ideal sería la creación de una tarjeta, Ajá. ¿verdad? Un Como pase, el metro. sí, como transurbano, como transmetro, que funcione efectivamente para que el usuario no tenga que estar usando dinero, sino simplemente y tener controlados también a los pilotos. Creo que a los dueños de Cotonou les sería muy bien con ese sistema. Sí. También, no sé si va a agregar algo más en este tema. Bueno, básicamente eso. Ajá. No, es que también me llama la atención porque ligado a esto va también el tema de carreteras. Creo que el mal estado de las carreteras perjudica mucho al vecino villanovano porque yo conozco personas que han tenido que cambiar su llanta porque se las ha estallado por un agujero. No sé en qué situación está usted en ese tema. Bueno, mire, yo la verdad es que yo conozco vecinos que le ha estallado la llanta y se les ha ido la Catarina, Sí. no por el agujero, sino por los tragantes que los dejaron. Los que dejaron aquí, los dejaron en la calle, sí. que la gran solución fue pintarlos de amarillo. Sí, solo O sea, para que la gente supiera. Eso es la oda al chapuz. Sí. Así se llama, la oda al chapuz. Solo nos demuestra realmente quién nos está gordo. Sí, es cierto, solo Bueno. se pintar. Claro, traemos infraestructura, pero la infraestructura pasa por drenajes. Hoy el municipio lo que más necesita son drenajes. Los hoyos de la CA9 son la muestra de qué sucede cuando tenemos un mal sistema de drenajes. Pero ojo, lo que pasa en la CA9 no es culpa de los alcaldes anteriores, sino es culpa de la falta de limpieza. En verano usted tiene que limpiar drenajes. En invierno hace todo lo paliativo para que el agua pueda fluir. Esta oportunidad no hicieron por 2 años la limpieza. Y el resultado fueron unos 2 hoyos. Pero bueno, desgraciadamente, la persona que nos dirige hoy no tiene esa capacidad y esa visión de en el momento en el que sucedió ese hecho, llegar y decirle al presidente, mire, háganos un estado de calamidad, un estado de emergencia, y que el Congreso de la República nos apruebe 1.000 millones que van a ser la red de drenaje en el municipio, para que así de una vez, le entren y de una vez. Yo no vengo a decirles que yo voy a hacer el drenaje, porque con esos 1.000 millones realmente es el Estado el que nos lo tiene que proporcionar, y si ellos lo quieren ejecutar, que lo ejecuten, yo no tengo problema, yo lo voy a supervisar. Pero lo importante es que el vecino tenga drenajes. Porque el día de hoy no tenemos drenajes. ¿Y qué está pasando? Y hoy yo fui testigo porque estuve caminando. Por un tema meramente electoral, están poniendo adoquín para decirle a la gente, miren, ya estamos trabajando. Con el objetivo de ganar populistas a la final. Pero no tenemos drenajes. Entonces hoy
con las lluvias que acaban de pasar, ustedes pueden ir a ver, en ciertas partes, por ejemplo, a la bajada del Bolo, ya se levantó el drenaje, ya se levantó el lado King, perdón. Sí. Falta de drenaje. Hay que meterle, hay que trabajar, hay que dignificar a las personas. Sí. Entonces, parte del eje de mi gobierno es el tema de drenajes, el tema de calles, Sí. que se pueden hacer. Y ojo, esto muchos de los candidatos no lo saben, pero hay muchas áreas en Villanueva que cuando fueron desarrolladas por los urbanizadores no fueron entregadas a la municipalidad. Por ley, la municipalidad no puede invertir en propiedad privada. Eso es prohibido. Entonces, colonias como Ciudad del Sol, como Covinto, Okay. o otras colonias del municipio que nunca fueron entregadas a la municipalidad. Hay que hacer los procesos para que esas áreas pasen a la municipalidad. Y ahí sí ya puede. Como abogado yo sé cómo se hace, yo sé cómo hacerlo. Okay. De hecho ya tengo varias áreas, la gestión en la que yo fui secretario, en donde esas áreas logramos hacer que se volvieran municipales y ya se pudo invertir en ellas. Okay. Eso es parte básica. Pero todavía me faltó en el tema de movilidad, porque hablábamos de los buses, Sí. pero les vengo a contar. Hemos trabajado el tema del Transvianueva Express. ¿Qué es el Transvianueva Express? El Transvianueva Express es un bus como el Transmetro, solo que va a salir desde el kilómetro 22 aproximadamente. Ahí estamos buscando un área, 22 o 6, donde vamos a hacer una central de mayoreo, estilo Senma. Entonces, eso va a hacer que los buses que vengan del sur, que no son de Villanueva, tengan la obligación de quedarse ahí. Ya no los vamos a permitir que suban y que sigan en la Porque ahí la pasen movilización sería la parte de Villalobos. Nueva. Entonces, ahora ese bus, el Transvianueva Express, lo que va a hacer es que va a ser un bus que va directamente de esa central de transferencias, directamente al Trébol sin parar, por eso se llama Express. Sí. Entonces vamos a salir del 22 directamente al Trébol, llega a la 18 calle y regresa en la línea del Transmetro, porque al llegar a la Villalobos se mete a la línea del Transmetro. Termina de llegar al Trébol, 18 calle, de regreso, exactamente lo mismo, y vuelve a estar en la central. Y a la hora, eso también implicaría hacer paradas seguras, ¿verdad? Que a la hora de tener esas paradas también disminuiría la inseguridad, sí, porque no es lo mismo esperar el Transmetro en una parada que en las paradas improvisadas de aquí de Villanueva. Lo que sucede es que no va a haber paradas porque ese bus sale del 22 directo, no para hasta llegar al Trébol. Aparte son las paradas que vienen, las paradas, las paradas seguras para el resto de rutas de Cotrubí. Y dentro de la negociación, y primero Dios se pudiera, que la misma organización de Cotrubí pudiera, junto con la municipalidad, meter buses más modernos, a manera de que los buses sean bonitos. La gente, los usuarios usualmente van a preferir esperar lo que sea 5 minutos por irse un bus más cómodo, más seguro, está comprobado. Dignifiquemos a la gente con el transporte. Eso hay que hacer. Paradas seguras, en tiempo, es colaboración del vecino, porque el vecino entonces tiene que saber a qué horas va a parar el bus. Ya no permitimos las rutas y como van a haber cámaras, vamos a multar a los buses que paren a media calle. Porque al final lo que queremos es orden. Creo que nos merecemos el orden y eso lleva a otro eje. Dentro del mismo orden, y es algo que cuando caminamos en la calle nos damos cuenta, es la basura. Hoy las calles están sucias. Hoy la basura está en la calle. No, y qué bueno que toque este tema porque va ligado justo a la siguiente pregunta que le pensaba hacer, que era la de ¿qué postura tiene usted con el medio ambiente? Claro, bueno, para empezar, todos somos responsables del medio ambiente. Tenemos que tener educación. Claro, yo entiendo que pues, dentro de nuestra educación no tenemos todavía ese nivel de separar los desechos sólidos, los vidrios, los plásticos. Todavía no existe. En algunos lugares sí, pero no en todas las casas. También entiendo que es muy caro tener 3 contenedores diferentes para hacerlo, que sería el ideal. Sería el ideal, pues, y yo creo que los niños, sobre todo, serían los principales actores porque son los que más rápido aprenden. Con esos programas que miran en el Discovery Kids y todo, sería más cómodo, sería muy fácil, pero como yo entiendo que no se puede hacer, por lo menos la municipalidad podría empezar a implementar ese tipo de basureros en parques y en algunas otras zonas. ¿Qué sucede hoy en día? Yo no sé si ustedes han caminado, pero si ustedes tienen basura, llévense entre las bolsas porque basureros en la calle no.
O sea, yo muy pocas veces he visto un basurero municipal. Y son bien funcionales, la verdad. Claro, es que es parte del orden, Sí. es parte de que la gente pueda venir y pueda decir, Sí, aquí está el basurero. para no ir tan lejos, lo que siempre se mira en las calles son las famosas cajas de cartón de Little Caesar. Porque, o sea, se termina la pizza muchas personas y ocupa mucho espacio, mejor lo tiran, no es como que lo puedan meter en la mochila. Sí. Y sí sería muy funcional lo de los botes de basura, la verdad. Sí, entonces, bueno, el tema del bote de basura, el tema también de hablar con el Correcuenca, para los que no saben, el servicio de la recolección de basura está concesionado a rutas de diferentes empresarios que formaron una asociación que se llama el Correcuenca. El Correcuenca se encarga de toda la basura del municipio. Obviamente hay que hablar con ellos también. Son actores que muchos candidatos no saben que existen, Sí. pero que ahí están y que tenemos que hablar con ellos, Sí. porque ya tienen concesionadas. Entonces, bueno, hay que hablar con ellos también, con el tema de limpieza. Yo creo que pueden generarse políticas junto con ellos para tener un municipio más limpio. Más limpio. Obviamente, también pasamos al tema que más les interesa a los jóvenes, Ajá. el mundo verde. Ajá. ¿Sí? Hay que reforestar, hay que ver cómo podemos hacer para que ciertas áreas del municipio, como ya es el área de Guatel, sean declaradas zonas de reserva, con zonas de reserva donde sabemos que ahí siempre va a haber árboles. A mí me encantaría que pasara ahí a la par de la base, no sé si ustedes han pasado, pero ese bosque que se mira al fondo, digo, Dios que no lo van a cortar nunca. Sí, es cierto. Porque es una belleza y es un pulmón. Son joyas que todavía tiene el municipio. Y me llama la atención bastante este tema porque las personas dirán en qué me afecta el medio ambiente, pero nos estamos dando cuenta con los calores que está haciendo últimamente. Claro, el tema del calor, pero dejen el calor. Y pasamos al siguiente, por eso les digo, toda mi política es un engaño. Pues sí, es un el siguiente tema es el agua. Sí. Al no haber árboles, haber deforestación, obviamente hay menos lluvias, el manto acuífero baja, pero ya no sube, ya no recupera, y hay escasez de agua. Entonces, obviamente los pozos van más, el manto al bajar va más para abajo, los pozos hay que profundizarlos más. Tenemos varios pozos en Villanueva que vamos a utilizar, hay otros que hay que implementar, como por ejemplo, allá en la selva, en Peronia. Oh, sí. Ahí hay que hacer justo ese camino de la selva de Peronia es una área bien olvidada de Villanueva ahí. Claro. Todo el sentido de la palabra. Y es una conexión bien interesante para Peronia, la verdad. No, y es que Peronia tiene problemas de agua, pero ahí está la solución. Sí. Ahí hay que hacer un pozo. De hecho, se había contratado en su momento una empresa que no sé si se le rompió la broca o qué pasó, pero ahí está el pozo sin terminar. Hay que hacer un nuevo evento y hay que hacer un paso a la par y darle agua a los vecinos. Porque te puedo hacer una pregunta. ¿Cuál es el servicio de agua más caro? No sé, el de la municipalidad. No, el servicio de agua más caro es el que no se tiene. Sí. El agua más cara es el agua que no se tiene. Hoy las comunidades están pagando por cisternas que los llevan ahí con sus toneles, les llenan los toneles, que cada cisterna vale 300 quetzales, y obviamente también es insalubre. Sí. La municipalidad tiene que generar esa política de agua. Se puede hacer, claro. No es una varita mágica, yo no estoy ofreciendo que 4 años ya estés en Tailandia, pero sí estoy ofreciendo empezar a trabajar y sé que hay muchas cosas que se pueden hacer, se pueden desarrollar en 4 años. Y obviamente, un buen alcalde se reelige, y si ustedes consideran que soy un buen alcalde, ustedes sí me van a reelegir. Sí, no, y es el problema que yo reconozco muchas veces en la política de Guatemala, que no hay como continuidad con las personas, ¿va? O sea, cada 4 años siempre nos salen muchas promesas, terminamos escogiendo a un candidato que nos termina decepcionando y se vuelve a cambiar el proceso, ¿va? Cuando realmente yo creo que los cambios que de verdad queremos en Villanueva no se van a hacer en 2 años. Es un trabajo continuo que se tiene que llevar, ¿verdad? Ahora imaginémonos esto. Yo ya les dije, se van a tardar, si no fuera yo, si fuera alguien más, el alcalde, se va a tardar 2 años en entender cómo funciona el proceso de la municipalidad. Exacto. Entonces tiene 1 año para trabajar. Ajá. Y el siguiente año es electoral. Sí. En 1 año no pueden hacer su política. Exacto. No se puede. Esos son los que entienden cómo funciona el proceso. Hay otros que nunca entienden cómo es el proceso y no tienen deudas del municipio. Sí.
Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Trabajar. Y yo no vengo a prometer, porque por ahí alguien ofreció una vez que iba a hacer un acuario. Sí. Perdón, pero yo antes de hacer un acuario le doy No, la verdad serio. lo que a mí me llamó mucho la atención de esas propuestas era el centro para deportistas de alto rendimiento, que sí es una promesa bien interesante porque en Villanueva hay mucho talento en Claro, fútbol, en básquetbol, en claro. karate, y yo dije eso sí podría ser algo que impulsaría a los deportistas de Villanueva al siguiente nivel, creo yo, pero a la final solo fueron palabras que crearon en el Sí, aire. yo de hecho sí tengo ese proyecto y sé cómo hacerlo, y por eso es de que, insisto, el fin de semana ya vine con los jugadores de fútbol, Ujú, ¿sí? Entrenadores que hoy son entrenadores profesionales, ujú. en nuestro medio. Incluso Villanueva es de las que más aportan a la Claro. selección de futsal a Ahora, Guatemala. hay un asunto. Villanueva tiene tanta gente que ya merecemos un equipo en la mayor. Sí, Ya tenemos que tener un equipo en la mayor. sí, Pero eso definitivamente. conlleva a ese centro de alto rendimiento que se puede realizar. Pero para eso es voluntad. Sí. Y es un programa, y es el programa que va en el primer eje de seguridad que les decía yo, Ujú, que es la prevención del delito. Si nosotros a nuestros deportistas les damos las facilidades de desarrollarse físicamente, ujú, obviamente con nutrición, con estudios, eh, con el entrenamiento adecuado, exacto. con fisioterapia, Ajá. con todas las facilidades médicas, nosotros vamos a tener campeones olímpicos. Sí, Nosotros vamos a tener grandes jugadores de fútbol. Y ojo, las fichas le van a pertenecer a la municipalidad, y entonces cada vez que se vende uno de esos jugadores, y a lo mejor logramos tener un Keylor Navas, sí, ¿sí? Que de repente nos proporcione ya un ingreso para que esos centros sigan funcionando. sí, Pero ese es un trabajo a largo plazo. ujú, No estamos hablando de 4 años. Hay que empezar. ¿Y cómo se empieza? Se empieza con las escuelas de fútbol, se empieza con las escuelas de tenis. Voy a meter ujú, canchas de tenis en la escuela, ok, canchas de voleibol, canchas de básquetbol con duela, para que los vianomanos puedan desarrollarse. Obviamente el siguiente paso ya será ese alto rendimiento, que son los mejores vianovanos, que se desempeñen en un deporte, entran en esa fase. No es que sí, sea racista ni clasista, ujú, pero creo que es un orgullo para nosotros como Villanueva tener atletas del norte. sí. No, incluso llevándolo un poquito con todo esto que estoy haciendo del podcast, me acuerdo que mi amigo en una radio en la que yo estuve haciendo un voluntariado, me decía el hijo predilecto de Villanueva, ¿va? Porque él me decía que no muchas veces escuchamos salir de Villanueva un gran deportista o un comunicador o lo que sea. Y yo también pensaba eso, ¿va? O sea, la falta de apoyo y esto lo relaciono mucho con la radio, ¿va? Que yo decía, Villanueva merece una radio, ¿va? Que le dé la Sí, oportunidad a las personas que les gusta la comunicación, porque yo conozco personas muy talentosas. Y este proyecto, le cuento, nació ante esa falta de oportunidad, ¿va? Es sí. decir, si no me ayudan, yo voy a ver qué hago para poder llevar al siguiente nivel. Y así como tú, hay un montón de gente Exacto, en Villanueva, gente buena, gente honrada, gente trabajadora, que busca una oportunidad, que busca un desarrollo. Y esa es la función de la municipalidad, y es ese eje de vida digna, apoyarlos. exacto. También para ir aterrizando un poquito el podcast, me llama la atención, ¿cómo ve usted las redes sociales y esta nueva forma de hacer política con redes sociales? Hay que adaptarse, hay que saberse adaptar. Ajá, Tengo una crítica, yo que soy un poquito más grande que ustedes, no ajá. mucho, pero sí un poco. Sí, sí, Tengo una crítica, y es una persona que sale bailando la Macarena y que esa es su habilidad, Ujú. no creo que tenga la capacidad para poder dirigir un municipio o una nación. Sí, Perdone pues, pero bailar Macarena no es lo mismo que dirigir una nación, no es lo mismo había, que sí, dirigir un municipio. no, incluso un comediante tenía un chiste sobre esto donde decía que él se fue a Estados Unidos y una persona extranjera le preguntó que cómo era Guatemala, ¿va? Y llegaron al punto de las elecciones que se están viviendo acá y le dice, ¿puedes mostrarme algunos videos de las propuestas políticas que hay en Guatemala? Le dice. Y el chavo dice que saca su teléfono y se mete a TikTok y lo primero que ve es a alguien bailando, ¿va? Y le dice, o Claro, claro, sea, es que así es. ¿cómo le puede explicar a alguien de otro país que esto están haciendo nuestros Sí, no, yo políticos? entiendo que es yo entiendo que es muy divertido, pero Ujú, ojo, si hacen muchas estupideces en TikTok,
¿Por qué se van a asustar de hacer estupideces en el gobierno? Sí. Y entonces vamos a estar, como siempre, 4 años alegando lo mismo. Ajá, y esta crítica sí es bien personal, va, o sea, ¿cómo pretendemos que personas que no saben cómo funciona el algoritmo de TikTok o de otras redes sociales, porque a la final es eso, dejarte llevar por lo que el algoritmo te dicta? Si el algoritmo te dice que este baile te va a dar muchas visualizaciones, uno lo hace, pues, cuando realmente uno tiene que entender a qué público va enfocado, cuál es su mensaje y qué quiere hacer con todas estas Claro, herramientas. ahora, no es crítica, pero el 53% de lectores actualmente son personas entre 18 y 35 años, que es justamente el segmento del TikTok. Exacto. Ya, obviamente todos tenemos TikTok ahora, yo también tengo TikTok, pero me niego a bailar la Macarena. Sí, exacto, yo también no he caído en los bailes. Es con propuesta, Sí. y examinen currículum, examinen quién realmente tiene la capacidad de gobernar, examinen quién realmente tiene el deseo de servir. Porque es importante ver una cosa, el que tiene hambre de poder, el que tiene hambre de poder es por un interés personal, no es por un interés colectivo. Yo tengo muchas ganas de venir a trabajar por la comunidad, no me interesa el dinero, de hecho yo les cuento, lo primero que voy a hacer es bajar el sueldo del alcalde Sí. y las dietas del consejo, eso es algo, no como dijo promesa, yo sí lo voy a hacer. Al menos el sueldo del alcalde les prometo que sí lo voy a bajar. Porque tal vez muchos de ustedes no sepan cómo funciona un consejo y se los voy a contar en resumido porque Adelante. es interesante. La gente piensa que solo es el alcalde, pero el gobierno municipal realmente se hace por un consejo municipal. El consejo municipal está integrado por 14 miembros. De esos 14 miembros, 10 son concejales, 3 son síndicos y 1 es el alcalde. Entonces, en esa pluralidad hay un tema que se llama representación de minorías. ¿Qué quiere decir representación de minorías? Quiere decir que cuando usted está votando, no importa por el partido que usted esté votando. Porque puede ser que usted diga, mire, yo quiero que el licenciado Córdoba sea el alcalde, pero puede ser que usted diga, no, la verdad es que no me convence y yo prefiero votar por otra opción. Un partido ahí rosado, pongamos un partido. Ahora, el voto que usted genera es un voto para el partido, no es el voto para la persona. Cuando el partido obtiene la mayor cantidad de votos, entonces el alcalde, o el que es postulado para su alcalde, o el concejal primero postulado para el alcalde, sube a la alcaldía. Y obviamente empieza después una distribución de votos. De esa cuenta empezamos con el total de votos emitidos para tomar un patrón. Y después tenemos en la primera columna el total de votos obtenidos por cada partido. En una segunda columna, que es la número 2, partimos ese total de votos por 2. En una tercera columna lo partimos entre 3. Y así sucesivamente. De esa cuenta, en el proceso matemático, vamos a ir llenando los espacios del consejo, de esas 10 concejalías, a través de los votos que cada partido genera. Por eso es que el consejo se integra con una pluralidad de partidos. Es como el Congreso de la República. Eso es importante que lo sepan porque no todos lo saben. Entonces muchas personas piensan que solo es la figura del alcalde. Por eso les digo, examinen quiénes son los concejales de cada una de las planillas. Sobre todo el concejal primero, que es el que entra. En una elección como ahora, en donde todos, incluido el alcalde, son enanos, aunque yo soy el enano más grande, ¿sí? Por mi tamaño y todo, yo soy el enano más grande y por mi capacidad. Pero sí quiero que sepan que es por el partido que se está votando para que puedan tener representación dentro del consejo. Eso es importante saberlo, porque la gente piensa que es solo la figura del alcalde. Ajá, y ya. Y ojo, somos 30 candidatos, con 30 candidatos, solo uno va a ser alcalde. Sí. Todos los demás van a tener representación. Pueden tener representación en el consejo. No todos van a tener representación, ojo, porque solo hay 10 espacios. Y esos 10 espacios puede ser que alguien tenga 2 o 3 concejales o 4 concejales. Por ejemplo, Salvador Gándara siempre podía meter 4 concejales, Edwin Escobar siempre metía 4 concejales. En la elección pasada, por ejemplo, este señor que nos gobierna, solo tuvo 2 concejales. Para que ustedes vean, o sea, la pluralidad. Ya, o sea, en los gobiernos de Salvador Gándara y de Edwin Escobar, fueron 6 escaños repartidos entre 6 partidos diferentes, y de hecho ni siquiera fueron 6 porque
estaban repartidos 2, 2, que son 4 y 1, 1. Ok. Esos 6 restantes, en los dos casos. Ahora no, ahora fue 2 y después fue otros 2 y 1, 1, 1, 1, 1, 1. Y es más o menos lo que se piensa que va a pasar en esta elección, si Dios no quiere que pase algo más. Ok. Así que, ojo con eso. ¿Por qué hablo de eso? Porque hablamos de las dietas. Las dietas, entonces, quien las pone es el consejo. El alcalde puede proponer que se bajen las dietas, pero es el consejo el que lo aprueba. Claro. En un consejo dividido, bajar esa dieta de 4.500 quetzales al mes, no sé si se va a poder. Entonces, yo ofrezco pasarlo al consejo y decir, miren, yo ofrezco proponer que se reduzcan las dietas y mis síndicos van a votar conmigo y mis concejales van a votar conmigo. Pero no se Estamos hablando, si Dios me lo permite, de tener 6 votos. Okay. Pero necesitamos todavía tener un voto más. Sí. Así que, ojo. Sí, no, la verdad es interesante eso. Pero también me llama un poco la atención el tema de la educación. Porque yo una vez leí de que en Latinoamérica estamos muy enamorados del pasado. O sea, le enseñamos a los niños sobre nuestra historia, que está bien, no lo demerito yo porque quien no conoce su pasado está condenado a repetirlo, pero dejábamos de lado mucho las nuevas tecnologías que el mundo nos ofrece, ¿va? Y muchos niños saben cómo abrir un TikTok, el YouTube, pero realmente saben cómo utilizar el teléfono para hacer algo más. No sé qué tema o qué propuestas trae usted con respecto a la educación. En tema de educación, obviamente, tengo que hacer una salvedad. El tema de educación es un tema que le corresponde al Ministerio de Educación. La municipalidad es un colaborador del Ministerio de Educación. La municipalidad puede hacer escuelas, puede conseguir terrenos para escuelas, puede hacer las escuelas, puede dotar las escuelas con pupitres, puede dotar las escuelas con pizarrones, incluso le puede hacer un laboratorio con computadoras, que debería ser el ideal. Sí. Pero el tema pasa por maestros. Okay. ¿Sí? ¿Por qué lo sé? En su momento, cuando yo estuve en la municipalidad de Villanueva, en ese momento el alcalde, que era Edwin Escobar, quería llenar las escuelas con maestros porque él tenía mucho énfasis en la educación, pero recibió una carta del Ministerio de Educación diciéndole que por favor no se metiera con la contratación de maestros, porque esa era una función propia del Ministerio de Educación y que ellos no tenían el presupuesto para estar pagando maestros. Entonces, solo le dejaron meter cierto tipo de maestros, sobre todo en escuelas por cooperativa, pero no en las escuelas tradicionales. Entonces, es importante hacer esa alocución porque muchas veces la gente puede decir el alcalde que meta a maestros, sí, y hay una prohibición. No es función. Claro, la gente no tiene por qué saberlo, pero yo se lo estoy contando aquí en exclusiva. Sí, es cierto. La verdad es algo nuevo para mí. Ahora, pasando a ese tema, yo siempre he creído que no todos nacimos para lo mismo. ¿Sí? Hay mucha gente que es muy buena en matemáticas, hay otra que no le entran los números en pasadas. Entonces, a esos que no les entran los números ni a trancas, resulta que muchas veces son buenos para áreas sociales. Sí. O son buenas para el comercio porque pues sí saben manejar el tema de... pero lo entienden mejor con dinero, con... Claro, sí. Pero entonces hay que ver para qué es bueno cada niño, para enfocarnos en lo que es bueno. Decía Einstein, si nosotros vamos a calificar a los animales por su cualidad de hacer las cosas, el pez siempre va a pensar que es idiota porque cuando digamos que trepe un árbol no va a poder. Mientras que el mono no puede nadar. Sí, lo había escuchado. Sí, entonces hay que enfocarnos en desarrollar esa habilidad que tiene cada uno de los patojos para irlos enfocando y irlos ayudando a que generen su futuro. Y ojo, cuando uno encuentra lo que le gusta, uno no trabaja nunca más en su vida. Sí, la verdad. Se vuelve un hobby. Y si no, mirémonos aquí hoy. Sí, me estoy dando cuenta de eso con todo este proyecto, la verdad. Sí. Se vuelve un hobby si uno trabaja en su hobby. Exacto. Pues la verdad me parece muy interesante. Fue una gran charla, don Ricardo, pero para finalizar a mí las pláticas siempre me gusta pedirle un consejo a los invitados. Si usted le podría darle un consejo a alguien, ¿qué consejo sería?
En el tema político es que se involucren en la política no es mala. El problema es que muchas veces gente que no está calificada se mete a la política. Vean currículums, vean quién tiene la capacidad, quién tiene la experiencia sobre todo, de poder manejar, en este caso, una municipalidad. Sí, Porque desgraciadamente no creo que aguantemos 4 años más con un gobierno que haga una mala gestión municipal. Hoy nos tienen endeudados con 150 millones de un préstamo, más todas las instalaciones que vienen, que son otros 4 o 5 millones de quetzales más, que al próximo alcalde le va a tocar pagar. sí. Esas irresponsabilidades se pagan caras. Entonces, analicen, vean quién es realmente el candidato, vean quién es su consejo municipal y sobre todo, pedirle mucho a Dios y que Dios les ponga en su corazón quién es la mejor opción para el municipio. Yo vengo a trabajar y no vengo a prometer, pero tengo a Dios en mi corazón. Y con Dios en mi corazón vengo a servir. Yo soy Ricardo Córdoba, del Partido Unionista, sol visto, sol marcado. Pues muchas gracias, don Ricardo. Créame que para mí es una gran oportunidad estar teniendo estas pláticas porque le cuento, usted es la tercera persona de política con quien se me da la oportunidad de platicar. Ya platiqué con el señor Elmer Hernández, también con Jan Roca. Y yo siento bien bonito esta experiencia porque muchas veces solo vemos la figura política desde el pedestal, ¿va? Y generalizamos muchas cosas desde ese discurso. El podcast me da la oportunidad de platicar cara a cara y uno a uno las charlas y creo que así también los candidatos tienen más oportunidad para explicar bien sus planes de gobierno. Y esto yo lo considero como una pequeña ayuda para las personas, para que de verdad, como usted dice, conozcan a los candidatos, que analicen sus propuestas y que escojan el más idóneo que ellos crean para gobernarnos, ¿verdad? Esta comparación una vez me la hicieron y me decían que escoger a nuestros dirigentes es como entrar al cine a ver una película de 10 horas que otra persona escogió por nosotros. Nosotros entramos, la persona que escogió la película se va a las 4 horas y nos deja a nosotros viendo una película de 6 horas que nosotros a la final escogimos porque fuimos quien le dimos el poder a la persona, ¿verdad? Pero únicamente, don Ricardo, le deseo lo mejor de aquí en adelante, no solo en Gracias. política, sino en su vida personal. De verdad, lo respeto mucho, le deseo lo mejor y esperemos tener una próxima conversación, tal vez Claro. desde la alcaldía, ¿verdad? Primero Dios. Pues muchas gracias, eso es todo, amigos, espero les haya gustado y les haya servido esta plática. Nos seguimos viendo la siguiente semana. Saben que nos pueden encontrar en todas las páginas de redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, como Aire Podcast. Sin nada más que agregar, banda, cuídense, nos seguimos viendo la siguiente semana. Bye.